Alexitimia. Ahí vamos. Ahí vamos. Una patología que, sin duda, como muchas, desconocida para muchos y para otros tantos, pasa desapercibida. Y sabemos que hay alguien alrededor nuestro que padece esta o alguna otra. Y hasta que no hablamos contigo en los diferentes programas se hacen eco de ello, ¿no? Porque hay mucha gente que después nos envían mensajes y nos dicen, no tenía ni idea, ¿no?, de que me estaba ocurriendo esto, o que tenía alguien cercano que lo que le ocurría era esto y no le prestaba atención, y creo que es serio, y vamos a intentar ayudarle, ¿no?, para que lo pueda superar, ¿no? Sí. Es un término difícil de pronunciar, pero ¿qué es realmente la alexitimia? La alexitimia, Manolo, es un trastorno, bueno, ahora os explicaré, es un trastorno desadaptativo, psicológico. Es un gran desconocido, ¿eh? No lo padece un tanto por ciento muy bajo de la población. Y fue en el 72, en 1972, un profesor de psiquiatría, un psiquiatra, Peter Sivneos, que fue el que introdujo el término de alexitimia. Alexitimia, su raíz viene de a, que significa sin, lexi, que significa palabra, y timia, que significa afecto. Este psiquiatra lo que hizo realmente fue poner nombre a un trastorno que imposibilita a la persona a detectar sus propias emociones y que le cuesta mucho verbalizarlas. Con lo cual, en contestación a tu pregunta, ¿qué es la alexitimia? Es un trastorno desadaptativo psicológico que se caracteriza por una incapacidad de la identificación y descripción verbal de las emociones y los sentimientos de uno mismo, pero también en los demás. Es decir, no reconoces los tuyos, pero tampoco eres capaz de reconocerlos, esos sentimientos y esas emociones en la persona que está interactuando contigo. Es bastante desconocido. Es bastante desconocido, ¿no? Y es sorprendente, ¿no? Porque con esta definición que nos das, pues hay mucha gente que efectivamente no tenía conocimiento, ¿no?, de esta patología, ¿no? ¿Qué genera en el paciente esta situación, esta patología? Este tipo de sintomatología interfiere mucho en la vida del paciente, Manolo, generando una gran dificultad a la hora de establecer relaciones interpersonales, ya que las personas que lo rodean no entienden cómo una persona, ante una buena noticia, en un momento determinado son incapaces de mostrar un entusiasmo cuando les están transmitiendo una noticia buena o positiva. El paciente tiene un alto nivel de sufrimiento emocional, ya que el paciente no sabe definir su emoción, con lo cual le resulta muy muy difícil y muy complejo autorregular la emoción que está teniendo. La alexitimia puede presentarse con diferentes trastornos, pero el más frecuente va de una forma comórbida con los trastornos de espectro autista, ¿vale? Suelen ir conjuntos. Puede aparecer como consecuencia de una exposición del sujeto a situaciones traumáticas, aunque por los estudios que hay parece ser que hay antecedentes biológicos por déficits neurológicos. ¿Y crees, Vicente, que se puede prevenir? A ver, si tenemos en cuenta que la expresión y regulación de las emociones forma parte de un proceso de aprendizaje que tiene lugar a lo largo de todo el proceso evolutivo del niño, sí, sería conveniente enseñar a estos niños a que aprendan a identificar esas emociones y las ajenas, y en este caso se podría prevenir la alexitimia secundaria. Ahora posteriormente os explicaré los tipos de alexitimia que hay, que son dos. Con lo cual, para potenciar la educación emocional, los padres pueden utilizar, por ejemplo, los cuentos. Las metáforas son excelentes herramientas para que puedan ayudar a los pequeños a entender sus emociones, y hay una serie de juegos y cuentos y tal ya destinados específicamente para poder ayudar a que el niño, sobre todo, pueda empezar a identificar sus propias emociones y las emociones de la persona que está con él, sobre todo de sus progenitores, familiares más cercanos y esto. ¿Y qué síntomas presentan? Las personas con alexitimia están limitadas en su capacidad de experimentar fantasías o sueños, o incluso les cuesta mucho pensar de una forma imaginativa.
piensan de forma que focalizan externamente y se basan siempre en hechos y detalles. Suelen ser descritos en muchas ocasiones como personas frías y distantes que carecen de habilidades empáticas, y en muchos casos les resulta muy difícil comprender o responder a sentimientos de otras personas que están en su entorno. Eso es lo que más les cuesta. Por lo tanto, la alexitimia es realmente la falta de palabras para expresar una serie de sentimientos. Sintomatología: el paciente presenta una gran dificultad para identificar los diferentes tipos de sentimientos. Esa dificultad también se agrega a que no saben discernir entre los sentimientos emocionales y los corporales. Les cuesta mucho expresar afecto, tienen quejas físicas, les cuesta mucho disfrutar y del placer y buscar placer, y en muchas ocasiones presentan expresiones faciales y posturales rígidas. Es muy curioso la sintomatología no tienen por qué presentar todos estos síntomas que he dicho, pero con algunos de ellos ya se podía diagnosticar. Seguramente que muchas personas que nos están escuchando en estos momentos se preguntan, ¿no?, cómo se puede diagnosticar, ¿no?, esta sintomatología, esta patología. ¿Cómo podemos hacerlo? Generalmente se está estableciendo a través de una observación del comportamiento del paciente. Y en este caso lo que se hace es ver si el paciente es capaz de reconocer sus propias emociones y cómo afronta cada una de ellas ante situaciones que no son iguales. Se mira si no detecta ni reconoce las emociones en los demás. Una falta de empatía evidente y es bastante clara. Parecen serios y aburridos, hablan muy poco, presentan gran dificultad a la hora de manejar el afecto. Les cuesta bastante establecer vínculos afectivos. Son sujetos impulsivos que presentan reacciones desproporcionadas ante emociones que ellos mismos son capaces de identificar. Es decir, cuando una emoción les viene muy grande y no saben identificarla, tienen una reacción que es desproporcionada a lo que podemos pensar que podía suceder. Y son personas muy conformistas, son fáciles de conformar. Sirve y es muy bueno el apoyo que he comentado anteriormente de la escala de Toronto, que es el método que se está empleando ahora junto con la observación clínica. Con lo cual, con estos dos puntos, la escala de Toronto y la observación clínica, es como se realiza el diagnóstico. Es cierto que además se hace un trabajo multidisciplinar porque se trabaja junto con el neurólogo. No se trabaja solo el psicólogo, sino que se hace el trabajo en paralelo con el neurólogo por si hay algún tipo de alteración neurológica. ¿Y qué causas son las que producen esta patología de la que hablamos esta noche, Vicente? Como te he comentado antes, son diferentes grados de alexitimia. Según la Sociedad Española de Neurología, es más común en varones y lo suelen padecer aproximadamente un 10% de la población. Si te das cuenta, es un porcentaje bastante bajo. La alexitimia tiene dos tipos de funciones o causas, que son unas primarias, las vamos a clasificar en primarias y secundarias. En el primer grupo de primarias, estas responden a causas biológicas. Son habitualmente déficits neurológicos que interfieren en la comunicación del sistema límbico. El sistema límbico es aquel que está implicado en nuestras emociones, y también puede afectar en el neocórtex, que está implicado en la razón. Puede deberse a factores hereditarios, manifestándose en muchos casos desde la infancia. Esto estamos hablando de las funciones primarias. Y ahora pasamos a las funciones secundarias, que en este caso se deben a causas traumáticas determinadas en determinados momentos evolutivos, o cuando la persona ha sido sometida a situaciones traumáticas que le afectan directamente a su vida adulta. Por ejemplo, un caso concreto pueden ser los malos tratos. ¿Vale? Cuando una persona sufre malos tratos puede tener un episodio de alexitimia, de no poder expresar las emociones o los sentimientos que está sintiendo. Es increíble, ¿no?, que por estas circunstancias nos cambie nuestra forma de ser, ¿no?
y nos demos cuenta de que cambiamos tanto que no somos ni nosotros mismos, ¿no? Sí. Se deben dar cuenta, ¿no?, los pacientes, ¿no?, de que están en esa situación, ¿no? Sí, porque ellos ante situaciones emocionales que no controlan se dan cuenta que algo ocurre, es decir, que no están bien, que les desborda la situación, y a veces tienen una respuesta excesiva ante esa emoción que para ti puede ser, yo qué sé, manifestar, por ejemplo, un abrazo, eso para este tipo de pacientes les cuesta, les parece muy desproporcionado. ¿Qué tratamientos se aplican? Siempre, bueno, en la mayoría de los casos estos pacientes vienen a consulta porque vienen presionados por las personas que conviven con él, que son realmente los que están padeciendo la sintomatología y la ven en el paciente y ven cómo sufre el paciente, con lo cual normalmente vienen presionados por la familia. El tratamiento que se aplica son técnicas que ayudan al paciente a identificar y que aprenda a identificar sus emociones. Se les proporciona estrategias que le permiten graduar las emociones en función de la magnitud del tipo de acontecimiento y lo estresante que está siendo para él. Y se realiza una revisión de cómo afrontar la situación. Es un proceso lento, y es lento y es largo. Básicamente se trata de desarrollar a nivel cognitivo que el paciente tome conciencia emocional, es decir, que el paciente reconozca sus emociones y al mismo tiempo sea capaz de ponerle nombre. La psicoterapia o terapias son las que mejor funcionan a día de hoy. Se anima al paciente a que identifique y ponga nombre a esos sentimientos de una forma apropiada, porque en la mayoría de los casos no lo saben hacer. Y se realiza una diferenciación entre la lexitimia primaria y secundaria, porque es importante hacer este tipo de diferenciación entre una y otra, porque es probable que el paciente responda favorablemente a terapias psicodinámicas, sobre todo para alexitimias secundarias, que son aquellas que pueden estar generadas por un proceso traumático y que no hay un antecedente biológico como ocurre en las primarias. Entonces, las terapias psicodinámicas en las alexitimias secundarias funcionan bastante bien. La respuesta del paciente es bastante favorable. Es favorable, ¿no? Sí. ¿Existe alguna técnica que les pueda ayudar al paciente? Sobre todo que reconozca que tiene alexitimia, que no la ignore, porque en muchos casos se suele ignorar, que no se trate de corregir los errores por un castigo o un desprecio, porque en muchos casos es muy probable que a la persona se le castigue o incluso se le muestre un desprecio porque no es capaz de mostrarte esta emoción. Entonces eso es muy frecuente. Negociar una relación de coapoyo o coterapeuta con la persona que padece la lexitimia, que puede ser algún familiar, alguna persona importante en el paciente o que esté dentro de su núcleo social y que para la persona sea un punto de apoyo considerable. Se le puede nombrar coterapeuta para que pueda establecer un buen vínculo con él y con nosotros, con los psicólogos. Se tiene que tomar tiempo y paciencia para aprender a reconocer y a nombrar los estados de ánimo. Es que estamos hablando de algo tan simple que es difícil entender que una persona no pueda poder expresar que a lo mejor está triste o que está alegre. A veces se hace complejo. Es simple, pero al mismo tiempo complicado, porque para estas personas les cuesta mucho. Muchísimo. Y bueno, yo desde mi punto de vista, que soy una persona que me gusta expresar mis sentimientos, no poderlos expresar debe ser duro, ¿no? Imagínate que no puedes expresar esa emoción, la que sea buena o mala, o negativa o positiva, es igual, no puedes, no la reconoces. Entonces también es importante que cuando se esté tratando al paciente se mantenga una rutina predecible y estable. Ellos les ayuda mucho a rebajar la ansiedad. Cuando saben lo que van a hacer o saben lo que va a ocurrir, eso les rebaja considerablemente la ansiedad. Se sienten más seguros. Desde luego, como tú decías al principio de esta pregunta, lo más importante, como siempre, en todas las patologías, es reconocer
que padeces, ¿no? Este tipo de situación diferente a los demás, ¿no? Y entonces poder intentar solucionarlo, ¿no? Poder intentar superarlo para poder dejar que en tu vida, ¿no?, vuelva a continuar, ¿no? Y más, sobre todo, si no es una persona que le venga de muy joven, sino que haya habido una transformación en su vida adulta, ¿no? Con lo cual sí que notas la diferencia entre poder expresar y no poder hacerlo, ¿no? Sí, esto le debe llevar a un momento de mayor amargura, quizás, ¿no? Exacto. Así es. Hemos hablado de esas técnicas que le pueden ayudar al paciente, pero ¿qué consejos nos puedes dar en este sentido, Vicente? Yo el principal consejo que puedo dar es que en el momento que podamos apreciar o se detecte que pueden haber indicios de que se pueda padecer o que la sintomatología pueda mostrar que puede existir algún tipo de alexitimia, lo importante en primer lugar es buscar un profesional, sobre todo un neurólogo y un psicólogo que puedan hacer el trabajo multidisciplinar y que sobre todo que el paciente esté diagnosticado antes de empezar la terapia, ¿vale? Importante. Eso es muy importante. Entonces, si vemos que hay antecedentes, llevar al paciente al neurólogo, que se pueda detectar si efectivamente hay algún tipo, por ejemplo, de alexitimia primaria, y si no, pues una vez clasificado y visto que puede ser una alexitimia secundaria, pues empezar independientemente de que sea una alexitimia secundaria, también es conveniente seguir realizando el trabajo a nivel multidisciplinar. Bueno, hoy hemos tratado esta patología, como decíamos, desconocida para muchas personas. Quizás algunas de las que nos están escuchando pues ya están al tanto de ella, ¿no? Con el caso a través de vicentealcántara.es, que sepan todos, que sepáis que podéis entrar para interactuar y poder tener información sobre los diferentes casos que tratamos en el programa, pero también para, si es necesario, ponerte en contacto con Vicente, y si hay que profundizar más en el hecho y hay que personalizarlo en un paciente concreto, pues poder solicitar una cita y a través de ella pues empezar a tratar, ¿no?, cualquier patología que se presente a cualquier persona que ya pues a nivel individual no puede superarlo y diagnosticada pues necesita de la ayuda de un profesional para poder encontrar el camino de vuelta a la normalidad, ¿no?, que es lo más importante. Alexitimia, la verdad que ahora ya sí que ya la pronuncio con más fluidez. ¿Qué nos tienes preparado para la próxima semana, Vicente? La semana que viene, bueno, si recuerdas, hace tiempo que estuvimos hablando del trastorno de ansiedad generalizado y he recibido bastantes correos, que hay pacientes que les apetece que tratemos el tema de los ataques de pánico. ¿Vale? Entonces, para la semana que viene estoy preparando el programa de los ataques de pánico, el trastorno de pánico. Es importante porque en esta sociedad que tenemos hoy día, en la que siempre decimos que vivimos tan deprisa, el pánico se hace con nosotros, y que se haga con nosotros es fácil. Poder luego deshacernos de él es más complicado, porque una vez que entramos en el shock del pánico, lo sé por personas que conozco y lo padecen, pues realmente es difícil salir, porque una vez que lo tienes dentro de ti es miedo auténtico, ¿no?, a muchas cosas, sí, ¿no? Además el trastorno de pánico puede aparecer con o sin agorafobia. O sea, tiene estas dos vertientes. Entonces tanto uno u otro hay que trabajarlo dependiendo si es con o sin agorafobia. Pues la semana que viene lo trataremos aquí en Esta Noche Tú. Aquí estaré. Y bueno, decirte que gracias, Vicente, una vez más por estar con nosotros y aprender contigo, porque no solamente la solución que le podemos dar a las personas que nos escuchen y necesiten solucionar temas que se adhieren a ellos porque padecen esas patologías, sino que gracias a Dios los que no las padecemos sí que aprendemos, y aprender no ocupa lugar, y para esta vida que vivimos es casi como un primer auxilio conocer todo esto, porque te puedes encontrar en el camino alguna persona con un ataque de alguna patología que podamos en un primer momento confundirnos, ¿no?, con decir simplemente está nervioso y ya está, y le está pasando algo más,
y poderlo conocer en alguna medida pues puede ayudar mucho en esa situación, ¿eh? Exacto, sí. Es importante eso. Es importante. Pues bueno, acuérdense todos que en vicentealcántara.es tienen la posibilidad de entrar en la página oficial de nuestro psicólogo para que podáis interactuar, recordar los temas que tratamos, proponer temas que os puedan interesar para tratarlos aquí en nuestros estudios de Radio Marrachí. Y pues también lo que comentaba, si ya tenéis diagnosticado alguna patología y queréis ya profundizar en ella e intentar buscar una solución, pues poder pedir cita a Vicente y el encantado pues os atenderá de forma profesional para que se pueda. Lo importante, Manolo, yo siempre te lo digo, que es acercar la psicología al ciudadano de a pie, porque a veces somos unos grandes desconocidos. Pensamos que nosotros mismos lo vamos a solucionar, o pensamos que no vamos al psicólogo porque igual saldremos peor, y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Cuando vamos al psicólogo, al final es cuando pensamos, no tendría que haber venido antes. Muchas veces, en muchas ocasiones me encuentro con Ahí los está, pacientes. Ojalá hubiese venido antes, pero bueno, las cosas vienen todas en el momento que tienen que venir. Es cuestión de cultura a veces, porque totalmente. Vamos a ver películas de autor, y hay muchas películas de autor en las que quedan reflejadas desde hace mucho tiempo como personas de todo ámbito, personal, empresarial, por muchas circunstancias, tienen su psicólogo, y se tuman en el diván durante la película, y le van haciendo preguntas y le van aconsejando, porque su vida sin ese psicólogo no puede continuar ese día. Mira, si te das cuenta, todo el mundo tiene un médico de cabecera, un dentista, un mecánico, pero nadie te dirá que tiene un psicólogo. Es difícil que te digan. Es difícil, pero tú puedes preguntar. Hoy curiosamente una paciente me lo decía esta tarde, me decía, es que yo, si tengo que ir al dentista, le pregunto a alguien, oye, ¿qué dentista tienes? Dice, pero para venir al psicólogo lo he buscado yo sola. Lo he buscado yo sola, ¿no? Ahí nadie me ha podido ayudar porque porque no pregunta. Nadie lo tenía por mano. Pero bueno, yo creo que afortunadamente cada vez más nos damos cuenta, ¿no?, de esas necesidades, esas prioridades, ¿no?, como pueden ser, pues precisamente, ¿no?, poder tener un psicólogo que de una forma objetiva nos pueda ayudar incluso en cosas que no atiendan a patologías, pero que sí puedan responder a poder vislumbrar con un poquito más de claridad caminos que a veces no nos atrevemos a caminar, nos crean dudas, y si no lo hacemos, luego a veces nos arrepentimos, ¿no?, porque pensamos tendríamos que haber ido por ahí. Entonces un psicólogo no lo puede aclarar también, ¿no?, cuál puede ser la mejor opción a veces, ¿no? Hombre, nosotros los psicólogos realmente no damos la opción a lo que tiene que hacer el paciente. Lo que hacemos es transmitir y proporcionar al paciente herramientas que el paciente luego, cuando esté en su día a día, pueda aplicarlas en su vida cotidiana. Pero la decisión final siempre es del paciente. Sí, eso sí, no vaya a ser que le digas una cosa que no. Nunca decimos. Y luego sea peor, ¿no? Pues nada, Vicente, lo dicho, gracias por estar con nosotros, y nos encontramos el próximo jueves, y si te quieres quedar, pues quédate, y si no, pues ya nos escucharás, como haces en multitud de ocasiones, porque tenemos con nosotros hoy a Morgana y vamos a tener una noche intensa. Vamos a hacer un ritual aquí en directo, y bueno, nadie se lo espera, pero lo vamos a pasar muy interesante. Buenas noches. Buenas noches, nos encontramos, Vicente, gracias por todo, gracias por estar con nosotros. Hasta luego, gracias, chao. Esta noche y tú, psicología con Vicente Alcántara, 92.9, frecuencia modulada, Radio Marrachí.